En el corazón de Milán, en el interior de un pequeño convento, descansa una obra que ha cautivado al mundo durante siglos, el fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Considerada la obra maestra de uno de los artistas más grandes de la historia, este mural ha fascinado e intrigado a generaciones. Sin embargo, el tiempo es un adversario implacable. Durante más de 20 años, un equipo de restauradores se dedicó a inspeccionar meticulosamente el mural original. Los resultados eran desoladores, apenas un 20% de la obra original permanecía visible. Era casi imposible discernir la verdadera naturaleza de la pintura que había conmovido al mundo a finales del siglo XV. Pero en medio de esta decepción, emergió un rumor persistente que circulaba desde hacía décadas, la idea de que no existía una única Última Cena pintada por Leonardo. La leyenda decía que Da Vinci, consciente de que el destino de una pintura en una pared conventual era perecer con el paso del tiempo, había querido asegurarse de que su obra perdurara intacta y protegida en algún lugar. Un historiador de arte consultado por el líder del equipo de restauración desestimó la idea, calificándola de simple rumor sin evidencia. Todas las copias examinadas hasta entonces eran falsas, meros intentos de replicar el genio. Pero la esperanza, tenue como era, impulsó al equipo a iniciar un proyecto extraordinario, la búsqueda de esa supuesta pintura perdida. La esperanza de descubrir la visión original de Leonardo. Para entender esta búsqueda, debemos retroceder al vibrante siglo XV. Italia se había convertido en la cuna del Renacimiento, y Milán, una de sus ciudades-estado más ricas, era un epicentro de este movimiento cultural. El Renacimiento buscaba enterrar la oscuridad de la Edad Media y ofrecer una nueva concepción del ser humano basada en los ideales clásicos. Milán estaba bajo el control del duque Ludovico Sforza, quien, desde que tomó el poder en 1481, utilizó el resplandor del Renacimiento para enmascarar su tiranía. Ludovico se convirtió en un poderoso mecenas de artistas, usándolos para transformar Milán en un símbolo de esta nueva era del arte. Su mirada se posó especialmente en un pequeño convento, la iglesia de Santa María de la Gracia. El duque quería convertirla en el panteón de su dinastía. La abadesa del convento vio una oportunidad. Le solicitó al duque la construcción de un nuevo refectorio, el comedor de los monjes, adornado con frescos dignos del esplendor de su reinado. Ludovico, seducido, concedió su deseo. El convento sería decorado con los mejores frescos del mundo. Tradicionalmente, los refectorios monásticos contaban con dos pinturas, una crucifixión, representando el sufrimiento, y una última cena, ilustrando la institución de la Eucaristía. Eran las dos contrapartes fundamentales de la teología cristiana. El fresco principal solía ser la crucifixión. Ludovico, queriendo asegurar el éxito en esta obra clave, se la encargó al reputado Giovanni Donato da Montorfano, cuya familia tenía una larga historia trabajando en la Catedral de Milán. Pero quedaba un muro por decorar, la pared norte, destinada a la Última Cena. Contra todo pronóstico, el duque confió esta crucial tarea a alguien que hasta entonces era poco conocido. Un hombre con sueños de ser artista, cuyo historial con su mecenas incluía un proyecto de escultura fallido y dos pequeños retratos. Pero Ludovico había percibido algo único en él. Estaba seguro de que este hombre asombraría a todos. Su nombre, Leonardo da Vinci. Muchos pensaron que este hijo bastardo de una granjera simplemente copiaría las representaciones tradicionales de la Última Cena que se habían pintado cientos de veces durante más de 2 siglos. Se equivocaron. Da Vinci hizo algo radicalmente diferente, algo que nunca se había intentado. Mientras que otras últimas cenas representaban el momento en que Cristo partía el pan para instituir la Eucaristía, Leonardo eligió capturar el instante preciso en que Jesús anuncia que alguien en esa mesa lo traicionará. El momento en que predice su condena y muerte inminente. Leonardo buscaba la acción y la tensión dramática. La noticia estalla desde el centro, atrapando a los 12 apóstoles en una explosión de emociones humanas, conmoción, incredulidad, tristeza e incluso ira. Toda una colección de sentimientos plasmada en un fresco destinado a una pared de convento. A diferencia de da Montorfano, que usó técnicas convencionales, Leonardo experimentó audazmente con su obra. No solo aplicó lo aprendido sobre perspectiva lineal, situando el punto de fuga en el rostro de Cristo para crear una asombrosa sensación de profundidad. También innovó en la pintura misma, mezclando pigmentos con aceites para lograr efectos ópticos y una complejidad que los colores planos no permitían. Pero fue precisamente esta ambición experimental lo que condenó el futuro de su fresco. Cuando la obra fue presentada en 1498, apenas terminada, la pintura ya comenzaba a desprenderse de la pared.
A pesar de su fragilidad inicial, la noticia de esta obra maestra atravesó Europa. Incluso el propio rey de Francia quedó obsesionado con el fresco de Leonardo. Documentos de la época relatan cómo un año después de su coronación, Luis XII viajó a Italia para reclamar Milán y lo primero que visitó fue la recién terminada Última Cena. El rey quedó fascinado por su composición y su carga dramática, deseando incluso transportar el fresco a Francia para enriquecer su propio arte con el Renacimiento italiano. Sin embargo, sus arquitectos le confirmaron lo imposible de arrancar y transportar la pared. Y en principio, ahí pudo haber terminado la historia de la Última Cena, destinada a convertirse en la sombra de sí misma tras siglos en el convento. Pero para el equipo de búsqueda, este era precisamente el punto crucial. Si existía una réplica pintada por Leonardo, tenía que estar conectada con el rey de Francia. Era la única persona con el suficiente poder y admiración por la obra para encargarle una copia al artista italiano. Tenían un lugar donde buscar, un punto de encuentro entre Luis XII y la Última Cena. Tras innumerables jornadas inspeccionando cientos de documentos históricos del siglo XV, el equipo dio con algo significativo, una carta escrita de puño y letra por el propio Luis XII, enviada al gobierno de Milán. La carta solicitaba la presencia de Leonardo da Vinci para hacer algo con sus propias manos, como decía la misiva. La intención del rey parecía clara: si no podía tener el fresco original, haría lo posible por poseer lo más cercano, una réplica en lienzo de la Última Cena. Sin embargo, la carta no ofrecía más detalles. Solo había una pista adicional que podían seguir. Existían registros de que en 1509, Andrea Solari, uno de los discípulos más importantes de Da Vinci, trabajaba en el Château de Gaillon. Este castillo, propiedad del arzobispo Georges de Amboise, estaba siendo transformado en un santuario del Renacimiento. Y lo más importante, el arzobispo no era solo un cardenal, era ministro de Estado y la mano derecha de Luis XII. Todos los caminos conducían a ese castillo. Su destino para continuar la búsqueda estaba en Francia. Así, el equipo viajó al castillo en la región de Normandía, buscando nuevas pistas. Y en los archivos del Château, encontraron exactamente lo que necesitaban: un inventario detallado de todas las propiedades del arzobispo hasta mediados del siglo XVI, incluyendo sus adquisiciones de pinturas. Si una réplica de la obra de Da Vinci había llegado al castillo, debía figurar en este registro. Y finalmente, la evidencia apareció. Una de las notas describía un cuadro, una obra mencionada como una Última Cena pintada sobre lienzo que el fallecido monseñor había traído consigo de Milán. Prácticamente no quedaban dudas, la réplica de la obra de Da Vinci existía. Pero la pregunta crucial era: ¿dónde estaba ahora? ¿Se habría perdido tras tanto tiempo? Inspeccionando los registros del castillo más a fondo, descubrieron cartas firmadas por el arzobispo que explicaban que esta obra fue vendida el 2 de febrero de 1545. El destino, según indicaba la circular, era la abadía de Tongerlo, un pequeño monasterio cerca de Amberes, en Bélgica. Este era su último destino. La réplica de la Última Cena debía estar allí. Y no se equivocaron. La abadía siempre había poseído ese lienzo. Sin embargo, lo consideraban una copia más, una reproducción a tamaño real del fresco de Milán. Pero quizás no era una simple imitación. Quizás fue hecha por el propio Da Vinci. Solo un análisis profundo de la obra podría dar la respuesta definitiva. Los expertos examinaron la pintura. Los trazados iniciales mostraron que Andrea Solari fue el principal artista detrás de la réplica. Esto sugería que fueron los discípulos de Leonardo los encargados de elaborar la copia del fresco. No era una obra original completa de Da Vinci. Habían encontrado lo más cercano a lo que buscaban, pero con un sabor agridulce. Sin embargo, justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, un último estudio sobre el lienzo lo cambió todo. Las pruebas con rayos X revelaron algo extraordinario: bajo la pintura de todos los personajes, se encontraron los bocetos típicos de los aprendices, excepto en dos figuras, Cristo y Juan. Ellos habían sido pintados directamente sobre el lienzo, algo solo al alcance de un maestro. Esto solo podía significar una cosa: el propio Da Vinci los había pintado. Después de tanto tiempo, habían encontrado un legado directo de Leonardo, una porción de la Última Cena que había permanecido intacta. Pero este descubrimiento planteó una nueva pregunta para el equipo. ¿Tenía sentido que Leonardo pintara a Cristo? Pero, ¿por qué también a Juan? De entre todos los apóstoles, de todos los personajes alrededor de Jesús, eligió a uno, sin permitir que sus discípulos lo pintaran, como si Cristo y Juan fueran los verdaderos protagonistas de la obra.
Tenía que haber una explicación. El misterio de la réplica perdida se cerraba, pero otro emergía con fuerza. Conscientes de estar a las puertas de un descubrimiento que podría cambiar la interpretación de la Última Cena, el equipo concertó una reunión con uno de los mayores expertos en la obra de Leonardo. Si alguien podía ayudarles, era él. Da Vinci, al igual que muchos artistas de su época, disfrutaba escondiendo mensajes en sus obras. Apasionado por la simbología, siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Y la Última Cena, quizás una de sus pinturas más analizadas, no era una excepción. Se habían tejido cientos de teorías sobre el ocultismo en el fresco de Milán. En el pasado, un grupo de músicos afirmó haber encontrado una partitura escondida, notas musicales codificadas en los elementos del cuadro, como si Leonardo hubiera dejado una sinfonía oculta, un himno a Dios. Del mismo modo, seguidores de la astrología especularon que Da Vinci había dejado una profecía sobre el fin del mundo. Interpretando cada apóstol como un signo del zodiaco y los 3 arcos de la sala como un reloj marcando una fecha, llegaron a la conclusión de que el fin del mundo llegaría el 21 de marzo del año 4006. Con un diluvio universal que arrasaría la civilización. Pero para los expertos, todo aquello eran habladurías. Solo había un lugar donde buscar significado. Se creía que Da Vinci se había representado a sí mismo en el cuadro, en la figura de San Judas Tadeo, quien conversa con Simón Cananeo, que a su vez representaría a Platón. Conscientemente, Leonardo habría sustituido a 2 apóstoles por él mismo, dándole la espalda a Jesús y al filósofo griego. Y no casualmente, en esa esquina de la mesa, Da Vinci pintó un nudo. En la simbología renacentista, un nudo simboliza una cuestión que desatar, un misterio que resolver. Al unir este nudo con la presencia de Platón, muchos coincidían en que Leonardo hacía una sutil referencia al mito de la caverna, una alegoría del verdadero conocimiento. De la necesidad de liberarse de la mentira y conocer la verdad oculta. Da Vinci quería decirnos algo que se vio obligado a esconder en la simbología. Y había un detalle más. Uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento es la figura del discípulo amado, alguien del grupo original de seguidores de Jesús cuyo nombre no se revela, pero que era especial para Cristo. Históricamente, se había aceptado que esta persona era Juan, el más joven de los 12 apóstoles. En todas las representaciones tradicionales de la Última Cena, Juan, como figura del discípulo amado, era representado como un hombre recostado sobre Jesús a su derecha. Da Vinci hizo lo contrario. Juan estaba a la izquierda de Jesús y no recostado sobre él. Los historiadores le comentaron al equipo de búsqueda que también habían notado algo extraño en esta figura, y que ese podría ser el motivo de su presencia en la réplica encontrada. Leonardo se encargó personalmente de pintar no solo a Cristo, sino también a Juan. Eran los únicos 2 personajes que no permitió tocar a sus discípulos. El experto no podía creerlo. Aquello lo cambiaba todo. Podrían haber desentrañado una especulación que sacudiría los cimientos de la cristiandad, que Da Vinci, en aquella figura del discípulo amado, no hubiera pintado a Juan, ni siquiera a un hombre, sino a una mujer. La Última Cena provee la base bíblica de la Eucaristía, el momento en que Jesús comparte el pan y el vino que representan su carne y su sangre. El cáliz con el que sirvió su sangre instauró el mito del Santo Grial, el recipiente usado por Cristo en la Última Cena. Todas las representaciones tradicionales mostraban esa copa. Pero en el fresco de Leonardo, no hay ninguna. Jesús no tiene un cáliz delante. No ilustró el Santo Grial. A no ser que este nunca fuera un recipiente. A no ser que la sangre de Cristo estuviera en otro lugar de la escena. El cáliz en la simbología a menudo se representa como una V, un signo de feminidad que muchas veces también ilustraba la forma del útero de una mujer. Da Vinci habría ocultado ese cáliz. El grial no tenía que ser una copa, podía ser una persona, una mujer. Una mujer que, de hecho, habría estado siempre a la vista en la obra de Da Vinci. Entre Cristo y la figura del discípulo amado, se forma precisamente esa V simbólica, esa alegoría del útero de la mujer. Según esta teoría, Leonardo nunca pintó a Juan. Quien estaba al lado de Jesús era nada más y nada menos que María Magdalena. Ella sería el verdadero Santo Grial, aquella que portaba la sangre de Cristo en su interior. La esposa de Jesús. La mujer que, en el momento de la crucifixión, embarazada del proclamado como Mesías, llevaba la semilla del Hijo de Dios. Da Vinci podría estar ocultando que la pareja estaba casada, un secreto que la Iglesia Católica habría escondido desde la construcción de los pilares de la cristiandad para proteger la divinidad de Cristo. El mayor encubrimiento en la historia de la religión.
El Santo Grial jamás fue un cáliz, era un bebé, la hija de Jesús en el útero de María Magdalena. La sangre de Cristo en una persona. La figura de María Magdalena ha sido maltratada a lo largo de la historia, reduciéndola a una prostituta que encontró la redención. Pero en los primeros escritos cristianos, María fue representada no solo como una seguidora, sino como su compañera más fiel. En ningún lugar antiguo aparece que fuera una prostituta, solo que era una pecadora, como cualquier persona. Se sugiere que esta imagen fue empañada para ocultar su relación con Jesús, al igual que se ocultaron los evangelios que la mostraban. A mediados del siglo XX, una expedición en Egipto encontró el Evangelio de Felipe, un escrito probablemente destruido por la Iglesia, del que solo quedó un ejemplar. En él, se menciona que Jesús besaba a María, aunque la frase final está dañada. También se encontró el supuesto Evangelio de María Magdalena, del que solo sobreviven fragmentos, y en ellos queda claro que María fue mucho más importante para Jesús que cualquiera de sus apóstoles. Se argumenta que la Iglesia hizo todo lo posible para ocultar que el trono de Cristo pertenecía a una niña, la hija de Jesús y María Magdalena. El verdadero Santo Grial sería la sangre de la realeza, de los descendientes de Jesús que amenazaron la hegemonía de la Iglesia católica. Sin embargo, había muchas cosas que no encajaban. Que Leonardo hubiera pintado una historia no la convertía en real. Pero esta leyenda se remonta mucho más allá de la Última Cena. Todo se origina en una época pasada, una era oscura donde los cimientos de la cristiandad ensombrecieron el mundo. Los documentos encontrados en Egipto, cerca de Nag Hammadi, contenían historias sobre la vida de Cristo que no estaban en la Biblia. Estos pergaminos, auténticos y datados pocas décadas después de la muerte de Jesús, se conocieron como los Evangelios Gnósticos. En ellos, se insinuaba la relación marital entre María Magdalena y aquel a quien consideraban el Hijo de Dios. La leyenda gnóstica contaba que María estaba embarazada en el momento de la crucifixión, el instante en que germinó la semilla de la religión cristiana. María, la mujer de Jesús, era adorada junto a él. Por ello, tras la muerte de su marido, tuvo que huir de Jerusalén para protegerse a sí misma y al bebé que portaba con la sangre de Cristo. Estas historias narran que María buscó refugio en Alejandría, donde nació la descendiente del Hijo de Dios, una niña llamada Sara, que en hebreo significa princesa. A los 12 años, María viajó con ella al sur de Francia para proteger el linaje. Allí, supuestamente, Sara contrajo matrimonio con uno de los reyes merovingios, una dinastía medieval. La sangre real de los descendientes de Jesús habría permanecido en ellos a través de generaciones. La historia de María Magdalena y los descendientes de Cristo se convirtió en un culto, una adoración plasmada en los escritos gnósticos para la eternidad. Hasta que llegó el momento que cambiaría para siempre la historia. En el año 325, el emperador Constantino el Grande convocó el primer concilio de obispos cristianos. Una conferencia para establecer una única y coherente forma de cristiandad, unificar la fe en una sola iglesia, una única historia para asentar los cimientos de la religión del imperio. En el concilio de Nicea, la iglesia primigenia deseaba eliminar cualquier conexión entre el Nuevo Testamento y los cultos paganos. Y la historia del matrimonio entre Jesús y María era demasiado similar al mito egipcio de Osiris e Isis, el dios de la resurrección y su consorte. Los arzobispos creyeron que esta unión sagrada apelaba a creencias paganas que celebraban la unión sexual entre deidades. Tenía que borrarse. Y así, según esta leyenda, el concilio decidió hundir la memoria de María Magdalena y todo aquello que ensuciara la visión divina del Hijo de Dios. Los escritos gnósticos fueron considerados una herejía, perseguidos y quemados para que nadie recordara la historia. Constantino dejó solo los evangelios que se encuentran en la Biblia. Se había creado una sola versión de la fe, quien no la aceptara tenía un solo destino, la muerte. En secreto, los merovingios, los supuestos portadores de la sangre de Cristo, continuaron su linaje. Su reinado duró más de 3 siglos, hasta que alrededor del año 750, su poder se había reducido, relegados a un papel ceremonial. Tenía que hacerse algo para proteger a sus descendientes de Jesús. Archivos históricos hablan de que en 1099, tras la conquista de Jerusalén durante la Primera Cruzada, un grupo religioso se instaló en el Monte Sión. La leyenda cuenta que este culto era el Priorato de Sión, una organización fundada exclusivamente para proteger el linaje de Jesús y María. Los miembros del priorato habrían instruido a la orden de los caballeros templarios, quienes, al parecer, fueron enviados a las ruinas del templo de Salomón, donde presuntamente estaban escondidos unos pergaminos. Una genealogía de los descendientes de Cristo. Algo que el priorato bautizó como los documentos de la sangre real.
Nadie sabe si encontraron algo, solo hay indicios de que los templarios saquearon el templo. Pero lo que sí se sabe es que después, los templarios se hicieron más ricos y poderosos. Y la leyenda dice que su riqueza provino de chantajear a la iglesia, afirmando que, gracias al priorato de Sion, tenían en sus manos los documentos que demostraban que Jesús tuvo una hija. Un linaje que podía hacer caer a la iglesia y su mentira. Con este chantaje, los templarios gozaron de un poder sin precedentes hasta que siglos después, convertidos en una amenaza para la iglesia, el rey Felipe IV de Francia junto al Papa Clemente V ordenaron su extinción. Si ellos morían, la historia del linaje de Cristo perecería con ellos. Y el 13 de octubre de 1307, un viernes, el rey desató una caza contra los caballeros. En horas, casi todos los templarios fueron arrestados y sus líderes asesinados. Pero la leyenda dice que algunos lograron escapar aquella noche, portando consigo los documentos de la sangre real. Se decía que los pergaminos del linaje de Cristo llegaron finalmente a manos del priorato de Sion. Pero era cuestión de tiempo que la iglesia los descubriera. La prioridad de la iglesia fue encontrar aquellos documentos para destruirlos y silenciar para siempre la verdad. La historia cuenta que fue precisamente esta persecución de los documentos de la sangre real lo que la iglesia enmascaró como la búsqueda del Santo Grial. Nunca estuvieron buscando el cáliz de Cristo, lo que querían era esa genealogía, la única amenaza real a su hegemonía. O eso creían. Porque en el siglo XIII, en el sur de Francia, emergieron comunidades cristianas con creencias gnósticas opuestas a las de la Iglesia Católica. Los bautizados como cátaros mantenían los conocimientos de los evangelios prohibidos, no diferenciaban entre sexos, e incluso permitían a las mujeres ser clérigos. Pensamientos amenazantes para la Iglesia. Los cátaros se reunían en cuevas secretas para profesar su fe. Pero desde hacía siglos, solo existía una fe, una visión permitida de la cristiandad. Así que cuando la iglesia supo de su existencia, no dudó en perseguirlos. El Papa Inocencio III declaró el movimiento cátaro una herejía y se fundó la Santa Inquisición específicamente para combatirlos. Fue la primera cruzada en Europa, la primera de cristianos contra cristianos, una persecución que duró cerca de 4 décadas. La Inquisición estaba cerca de hacer desaparecer a los cátaros. Pero había algo que no tenía sentido. Existían muchos otros movimientos herejes a los que la Iglesia no había perseguido con tanta hazaña, movimientos incluso mayores que los cátaros. Los cátaros eran pocos, no parecían una amenaza. A no ser que custodiaran algo, que tuvieran en sus manos aquello que la Iglesia estaba buscando, los documentos de la sangre real. Y había un capítulo de la historia que fortalecía esta teoría. En 1244, tuvo lugar uno de los últimos ataques de la Iglesia contra los cátaros. Los pocos que quedaban se refugiaron en un monasterio que se convirtió en su último bastión, Montségur. Durante meses, los cruzados asediaron el castillo. La versión oficial era que la toma respondía a motivos geopolíticos, pero esto tampoco tenía sentido, era un monte sin importancia estratégica. Quizás todo este esfuerzo se debió a que en aquel monasterio guardaban los documentos. Finalmente, los cruzados tomaron el lugar, y los últimos cátaros, antes de convertirse al catolicismo, aceptaron ser quemados. Pero fuera como fuera, la Inquisición no encontró los documentos. Porque unos pocos lograron escapar con su tesoro. El linaje de Cristo había sobrevivido a la persecución. Y en manos del priorato de Sion, este conocimiento fue pasando de un maestro a otro, solo a aquellos dignos de proteger los documentos más importantes del mundo. Y fue así como llegó a una persona. Alguien que, según decía la leyenda, era secretamente un miembro del priorato, Leonardo da Vinci. El genio que, a través de su obra maestra, nos habría mostrado el verdadero origen de la fe cristiana. La última cena no revelada, que Cristo tuvo descendencia. Los verdaderos líderes de la religión, aquellos que podrían hacer caer el poder de la Iglesia Católica. Una pintura que, sobreviviendo al tiempo, nos mostraba ese conocimiento. Pero ahí termina la leyenda. Y aunque los historiadores eran conscientes de que el relato era plausible, también lo eran de que todo parecía construirse para justificar su premisa. No hay ni una sola evidencia de un linaje que se remonte a la figura histórica de Jesús. Y había muchas otras incongruencias. Todos los archivos indican que la riqueza de los templarios provino de donaciones, no directamente de la Iglesia. Así que la parte del chantaje por los supuestos documentos secretos no encajaba con la historia. Ni siquiera hay evidencia de que existiera una conexión entre los templarios y el priorato de Sion.
La organización existió, pero no hay pruebas de que protegieran documentos, de los cuales, al mismo tiempo, no se han encontrado restos, ni un solo pergamino que hable de ese árbol genealógico. Además, toda la teoría parte de la concepción de que en el Concilio de Nicea se intentó oscurecer el recuerdo de María Magdalena. Pero aquello no era cierto. Hicieron de María Magdalena una santa. Si de verdad querían borrarla de la historia, no tenía sentido santificarla. Nadie intentó ensuciar su memoria hasta el siglo VI, cuando el Papa Gregorio I la calificó como prostituta, y no para atacarla, sino para mostrar que todo el mundo puede encontrar la redención a través de la fe. María Magdalena nunca fue repudiada por la Iglesia. La falta de menciones detalladas en la Biblia no confirma pero tampoco desmiente que fuera la esposa de Jesús. Y aunque lo fuera, no había motivos para ocultarlo. En aquellos tiempos, era común que los judíos se casaran jóvenes. No importaba el celibato ni el matrimonio de Jesús. Lo que importaba a la cristiandad era su mensaje. No era necesario que alguien, tantos siglos después, escondiera esa relación en un cuadro. Y es aquí cuando todo vuelve a conducir a la última cena. Toda la leyenda del fresco emerge al considerar que Da Vinci pintó a María Magdalena. Y ni siquiera esto está fundamentado. Leonardo pintó a Juan con un aspecto femenino porque era el más joven de los apóstoles y porque tenía la tendencia a difuminar las líneas entre los sexos en muchos otros cuadros. Pintaba hombres con rasgos femeninos. Era prácticamente seguro que aquel a la izquierda de Cristo era Juan. Si hubiera querido dibujar a María, lo habría hecho, no era ninguna herejía representarla. María Magdalena aparecía en decenas de otras pinturas sobre la última cena. Tampoco puede decirse que la V que se forma entre ambos personajes sea símbolo de feminidad. Esa forma pudo ser solo un recurso de Leonardo para dar dinamismo visual entre los dos personajes que él consideraba más importantes, Jesús y Juan, su discípulo amado. Aquellos que, en la réplica, por todo lo que representaban, decidió pintar él mismo. Y por encima de todo, el pilar sobre el que se construye la leyenda, no hay ni una sola evidencia de que Da Vinci perteneciera al priorato de Sion. De que fuera uno de esos supuestos maestros con el conocimiento sobre los documentos de la sangre real. Por todo lo que sabemos de su vida, Leonardo era una persona solitaria, interesada en sus propios pensamientos e ideas. Considerarlo maestro de una organización secreta es, de nuevo, un intento de dar cohesión a un cuento. La ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Y aunque la última cena no esconda los secretos que puedan cambiar la historia de la religión, Da Vinci logró crear una obra para la posteridad. Un legado eterno. Una pintura que nos ha hecho cuestionarnos el origen de nuestra civilización. Porque dicen que el arte no se trata de lo que ves, sino de lo que otra persona te hace ver.